Como lo hemos apreciado, España lidera un excelente proceso en el tema de los parques científicos y tecnológicos y ellos se han unido en una organización que se llama la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, cuya directora gerente es la señora Soledad Díaz Campos. Ella trae una interesantísima ponencia que lleva como título El trabajo en red de los parques científicos y tecnológicos, del caso de la APTE para aplicar cuando podamos desarrollar estas tecnologías aquí en Colombia. Soledad, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. La escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la Gobernación de Boyacá por habernos recibido con tanto cariño, a la Alcaldía de Paipa por también agasajarnos con todo tipo de mimos y regalos y también la oportunidad de ver una ciudad tan bonita como Paipa para nosotros también es un regalo además, ¿no? Y también muy especialmente un agradecimiento a Jaime Almanza, el director general de Fundagedescol, por haber confiado en la Asociación de Parques como el libro de referencia a la hora de construir los parques en la Gobernación de Boyacá, ¿no? Nosotros hemos venido con toda la ilusión desde España para intentar explicarles lo que hemos hecho en nuestro país, pero sobre todo también nos vamos con lo que hemos aprendido en estos días que vamos a estar aquí, que ya hemos estado también de todos vosotros y de Colombia, ¿no? Yo voy a intentar explicaros los elementos más importantes que han dado lugar a que en España el movimiento de parques pues haya sido exitoso, ¿no? Y que ese elemento característico ha sido sobre todo el trabajo en red, el networking. Bueno, ya hemos explicado en varias ocasiones qué es un parque científico y tecnológico. Ayer dimos varias definiciones de lo que es un parque, yo no me voy a extender mucho, solamente recalcar cuáles son las características más importantes, porque es una pregunta que siempre nos hacen en los países en los que se encuentran en una situación inicial de desarrollo de parque, es decir, ¿qué es un parque? ¿Por qué un parque es diferente de un polígono industrial, de un parque industrial? ¿En qué se diferencia? Pues básicamente, sobre todo se diferencia en que un parque es un espacio físico donde se ubican empresas, donde esas empresas van con una predisposición a cooperar con otras empresas y también con instituciones de I+D, pero sobre todo lo más importante es que los parques cuentan con un equipo de profesionales, una entidad gestora que promueve esos procesos de cooperación y, sobre todo, con el único objetivo de que se produzca en última instancia los procesos de transferencia de tecnología desde el mundo científico al mundo empresarial, ¿no? Pero, sin embargo, yo me quedo con una definición que para mí es la más importante de los parques científicos y tecnológicos, y es que un parque, al ser una red, es un estado de ánimo. Es decir, para que un parque funcione, los integrantes que se van a albergar en ese parque tienen que estar predispuestos a dar, a compartir. A no es esto es lo mío y no me interesa lo que tú haces porque yo soy mejor que tú. No, no, no. Tienes que hacer un ejercicio de humildad y compartir, porque el que más dé en ese recinto va a ser el que más va a recibir. Todos los países, al igual que ahora Colombia, nos hemos encontrado en un punto de partida. Es decir, nosotros los parques nos surgieron de la noche a la mañana y empezaron a funcionar bien y tuvieron un impacto positivo en nuestra economía. Nosotros empezamos en la década de los 80 con una serie de hitos y una serie de oportunidades, porque todo el desarrollo de parques creo yo que tiene mucho que ver con saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Nosotros, en la década de los 80, se crean en España, se crea la Constitución, se crean los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales se dan cuenta de que está surgiendo en Europa una moda que es unos emplazamientos empresariales que, por lo visto, están haciendo que el mundo científico y el mundo empresarial empiecen a colaborar de una forma muy incipiente. Y eso estaba dando lugar a que las empresas se crearan, se desarrollaran de una forma más competitiva, empezaran a mejorar tecnológicamente y empiezan a crearse los primeros parques. El primer parque se creó en Bilbao en 1985, que ya tuvimos ayer la oportunidad de conocerlo un poquito mejor, y
Los primeros parques que se crean suponen una fuerte inversión económica de más de 300 millones de euros, pero sin embargo, en los primeros parques no participa la universidad. La universidad todavía no ve el interés de participar en estos emplazamientos empresariales y además las pymes todavía no tienen un gran interés en el desarrollo tecnológico. Al principio cometimos un gran fallo, que espero que vosotros aquí en Colombia no lo cometáis, y es que nos dejamos llevar por la fascinación de crear de urbanizar el parque con unas buenas calles, con sus farolas, pero no nos dimos cuenta que los parques, si no se le crea infraestructura para albergar a las empresas, para crear pulmones en ellos, no se van a llenar. Es decir, tú no puedes atraer a empresas a los parques si solamente tienes en los parques unos buenos accesos, unas buenas calles, unos nombres de las calles bonitos, unas buenas farolas, no, porque ahí no se van a instalar las empresas. Sin embargo, nos dimos cuenta y empiezan a crearse las incubadoras. Las incubadoras son los edificios más importantes que en los inicios de los parques se crean, porque son las que van a hacer que los pequeños emprendedores se puedan ir allí y empezar a desarrollar sus ideas empresariales. Sin embargo, a partir del año 93-95, las universidades se dan cuenta que se tienen que acercar a la empresa para poder tener un impacto en la economía, es decir, para que esa investigación básica que crean tenga una aplicación real en el mercado. Y en 1995 las universidades empiezan a crear parques, aparecen los parques científicos que tienen unas características un poco diferentes a los tradicionales tecnológicos, porque son parques más pequeñitos, donde la actividad más importante es la I+D y donde empiezan a crearse las spin-off, ¿no? A partir del 98, sobre todo en el año 2000, también tenemos un hito muy importante, un factor muy importante, y es que el Gobierno central empieza a apostar por los parques. Eso fue una de las mejores cosas que nos ha pasado en los parques españoles, porque de pronto, de la noche a la mañana, nos vimos que teníamos una convocatoria oficial del Gobierno que apoyaba la creación y el desarrollo de parques. Y desde ese momento el Gobierno español invirtió 2.000 millones de euros en la creación de parques. Eso, unido con el desarrollo de la sociedad de la información, produjo un boom en la creación de parques y se crearon muchísimos parques en España. Actualmente hay al menos un parque en cada comunidad autónoma y tenemos a 27 universidades que han creado su propio parque y 42 universidades colaboran en el desarrollo de ellas. Actualmente hay más de 20 parques que se están creando y 47 que tenemos ya en pleno desarrollo. Y como voy a explicar a continuación, la labor de red y el lobby que hemos hecho con nuestra asociación ha hecho que los parques hoy sí estén en el sistema de innovación, pero antes no. Antes os he comentado que el Gobierno central, con fondos procedentes de la Comunidad Económica, de los fondos FEDER, apoyó la creación de parques y ha destinado 2.000 millones de euros, que ha sido un factor muy importante para que el fenómeno de los parques se desarrolle en España. Aquí veis un poco el modelo económico de los parques, que en España, gracias a todo esto que os he contado anteriormente, a todo esto que ha hecho posible el desarrollo de parques, pues se ha visto que este modelo económico ha sido mucho más efectivo que el modelo económico, por ejemplo, como el basado en el ladrillo, ¿no? Actualmente tenemos una crisis económica y se ha visto que el impacto de esa crisis en los parques científicos y tecnológicos ha sido mucho menor que en el resto de sectores o de áreas, ¿no? Y eso básicamente se debe a este modelo que veis aquí, que es un modelo muy sencillo y que es básicamente que la aplicación del conocimiento a la empresa pues da lugar a riqueza. Esa riqueza es posible porque la aplicación del conocimiento a la empresa hace posible que se cree innovación, esa innovación te hace más competitivo y da lugar a que puedas competir en los mercados nacionales e internacionales. Esto es lo que nosotros llamamos en ACTE el sistema virtuoso de la innovación, porque eso empieza a circular. Es decir, la riqueza, si la volvemos a aplicar al mundo científico,
genera conocimiento que si lo volvemos a aplicar al tejido empresarial, otra vez vuelva a dar lugar a la riqueza. Es decir, es un círculo virtuoso, no vicioso, que convierte a este modelo económico en un gran modelo económico, un modelo eficaz. Para que surja un parque se deben dar unas condiciones previas. Es decir, un parque no surge en cualquier lugar porque sí. Si en ese lugar no hay unas condiciones previas, unas condiciones preexistentes, difícilmente un parque se va a poder desarrollar y va a poder tener éxito. Aquí he puesto población mínima de 100.000 habitantes, pero en esa población mínima de 100.000 habitantes tiene que haber un factor muy importante que es el talento. Es decir, esa población tiene que tener una juventud, un talento preparado para las actividades que se pretenden potenciar en ese parque tecnológico. Es importantísimo tener unas buenas comunicaciones porque el parque, como lo veremos posteriormente, el parque es una red. Es una red que se conecta con otras redes a nivel nacional e internacional. Con lo cual, si no tienes buenas comunicaciones que dé lugar a tu conexión, difícilmente se va a poder desarrollar el parque. Con lo cual, esta labor que estuvo comentando el representante del Ministerio de las TIC es muy importante, es decir, la posibilidad de desarrollar una infraestructura de telecomunicaciones, de que llegue la fibra óptica a los 1.200 municipios de Boyacá es muy importante para luego poder desarrollar esos 3 parques tecnológicos. Un factor muy importante es la universidad. La universidad tiene que estar implicada directa o indirectamente en el desarrollo de los parques, porque ella va a ser la que aporte el conocimiento necesario que hemos visto antes en ese sistema virtuoso de la innovación. Los parques no dejan de ser una mini ciudad, es decir, las personas van a trabajar, pasan allí muchas horas y necesitan tener a su alrededor una serie de servicios que le apoye, que le hagan conciliar un poco más la vida laboral con la vida personal, ¿no? Entonces, dentro de los parques es imprescindible también que existan una serie de servicios pensados en los trabajadores del parque. Como he dicho anteriormente, los parques, sobre todo los parques en las etapas iniciales, tienen que contar con los pulmones, es decir, con los elementos que va a propiciar el desarrollo de empresas propias del parque, las incubadoras. Esas infraestructuras, esos edificios que van a propiciar que los emprendedores locales puedan desarrollar sus ideas empresariales. Y como he dicho antes, además de la universidad, infraestructuras de I+D, es decir, laboratorios, todo aquello que posibilite que el emprendedor pueda desarrollar su idea empresarial apoyado en esas infraestructuras de I+D. Ahora voy a comentar un poco las características del modelo de parque. Como se ha dicho anteriormente, no hay un modelo único de parque, no hay un modelo que dé la receta mágica para que el parque tenga éxito. Pero sí, como he dicho antes, las características más importantes del parque es ese estado de ánimo y ese networking, ¿no? En España, las entidades que se han atrevido a promover parques, fundamentalmente, como he dicho antes, han sido los gobiernos regionales, luego la universidad, pero también, posteriormente, en las épocas finales, los gobiernos locales y otras entidades como asociaciones empresariales también se han atrevido a promover parques y esto ha sido básicamente los 4 tipologías de promotores que existen en España. A la hora, una pregunta también muy frecuente que nos hacen en la asociación cuando nuevas ideas de parque se quieren poner en marcha es ¿qué forma jurídica utilizo para constituir la entidad gestora de un parque? Existen muchas tipologías de formas jurídicas. En España, según la tipología jurídica que tenga tu parque, pues tiene a lo mejor más posibilidades de acceder, por ejemplo, a ciertos fondos o a cierta flexibilidad en temas tributarios. En España, la forma jurídica más importante es la sociedad anónima, ¿vale? Sin embargo, como muchos parques están promovidos por la universidad, para poder gestionar de forma más flexiblemente y más ágilmente los parques, crean lo que son las fundaciones. ¿Y los parques dónde se ubican en España? En primer lugar, los parques se ubicaban en los extrarradios de las ciudades, de las grandes ciudades. Sin embargo, hemos estado estudiando en la asociación cómo poco a poco los parques se van acercando a las ciudades, muchas veces ubicándose dentro de las propias ciudades, como es el caso, por ejemplo, de 22 Arroba, nuestro parque urbano por excelencia,
pero en otras ocasiones no solamente es la ubicación física, sino también la proximidad, la actividad de la propia ciudad y las relaciones, el aumento de las relaciones con el gobierno local. Y es lo que ha dado lugar, y es lo que hemos estudiado últimamente, que la conjunción parque-ciudad ha posibilitado la aparición en muchos casos de las ciudades del conocimiento y lo que conocemos también actualmente como las Smart Cities. Otra pregunta también que nos hacen es ¿cuál es la extensión de los parques? Los parques, para construir un parque necesitamos mucha extensión de terreno. Y eso no es del todo cierto. Es decir, ya hemos visto que los parques científicos son parques que en muchas ocasiones solamente se limitan a un edificio. Es decir, tú tienes que ver dónde quieres enfocar el parque, qué tipo de entidades quieres localizar en el parque. En España, la media de extensión del parque está entre los 500.000 y 1 millón de metros cuadrados, pero sin embargo, con la aparición de los parques científicos tenemos, como podéis ver ahí, una gran variedad de extensiones de los parques. Aquí he puesto varias fotos de, por ejemplo, otro parque urbano que podéis ver aquí, es el parque de Sevilla. Este parque es característico porque lo que se hizo fue recuperar la Exposición Universal de 1992. Este parque ha servido para regenerar una zona que iba a quedar en desuso y ha servido para dinamizar una infraestructura en la que se invirtió mucho dinero y que iban a quedar ahí obsoletas. Y gracias a la construcción de este parque, pues ha logrado generar un tejido empresarial y recuperar una infraestructura que de otra forma iba a quedar ahí muerta. Y aquí arriba pues tenemos el Parque de San Sebastián, un parque que está a las afueras de la ciudad, pero como podéis ver, está ubicado en una zona estratégica, cerca del mar, una buena temperatura. Es decir, esos también son elementos que pueden atraer a empresas, sobre todo a empresas extranjeras. En el Parque de Málaga, por ejemplo, se vino Nokia buscando, sus empleados buscaban sobre todo la buena temperatura. Estaban hartos de tener siempre frío, siempre nieve, siempre lluvia y estaban encantados en Málaga. Eso es un elemento también importante a la hora de explotar y yo creo que aquí en Colombia es un elemento que juega también a vuestro favor. Bueno, nosotros decimos que los parques españoles son muy buenos, que es un modelo muy efectivo, pero no solamente lo decimos nosotros. Lo dicen los estudios que han hecho consultoras, investigadores de las universidades y que avalan un poco lo que venimos predicando desde la asociación. En el año 2007 se hizo un estudio en el que decía básicamente que si en 2005 hubiera habido un parque por provincia en España, que había uno por comunidad, pero por provincia no, si hubiera habido un parque por provincia en España, se hubiera multiplicado por 5 pues la contribución al PIB, al peso específico en empleo en I+D, es decir, todos los principales indicadores económicos españoles se hubieran multiplicado por 5 con la contribución de los parques científicos y tecnológicos. Aunque también ya se comentó ayer, Paco Negre comentó también estos estudios, aquí lo que me gustaría destacar es que Aurelia Modrego, que es una investigadora de la Universidad Carlos III, se molestó en hacer un estudio, sobre todo viendo el efecto del parque en las pequeñas empresas, sobre todo las más pequeñitas, como cuando las pequeñas empresas se ubican en el parque se da lugar a un fenómeno que ella ha denominado como efecto parque y que consiste básicamente que estas pequeñas empresas, si se ubican dentro de un parque, facturan un 40% más que si se ubican en otro emplazamiento. Últimamente también hemos podido conocer un informe que ha hecho la consultora Infide, encargado por la Unión Europea, en el que se ha medido un poco la contribución de los parques científicos y tecnológicos y los centros tecnológicos a los objetivos de la estrategia de Lisboa en 2010. Y bueno, se ha podido ver cómo las empresas y otros organismos que se ubican en un parque generan un impacto entre directo e inducido del 2,2 del PIB en las comunidades autónomas donde hay un parque. Sin embargo, en las provincias donde hay un parque, este impacto puede llegar incluso al 7,5%. La asociación siempre vamos predicando por ahí cuáles son las ventajas de los parques científico-tecnológicos. Hay dos tipos de ventajas de crear un parque. Hay una ventaja para el entorno
y también una ventaja para las propias entidades que se ubican en el parque. La ventaja para el entorno, y ya lo hemos conocido en España cuando hemos ido creando los parques, es que en zonas incluso deprimidas, cuando tú creas un parque, ese parque empieza a funcionar, se empiezan a crear puestos de trabajo, pero puestos de trabajo de alta calidad. Empiezan los sectores tradicionales de la zona, que puede ser cualquiera, agroalimentario, cualquiera construcción, es decir, cualquier tipo de sector, puede ser sectores tradicionales, no tienen que ser sectores emergentes o sectores de alta tecnología, empiezan a dinamizarse porque empiezan a tener contacto con la universidad o con el conocimiento. El parque es un elemento de atracción de capital. Es decir, empresas extranjeras empiezan a interesarse por el parque, los gobiernos locales y los gobiernos regionales apoyan a los parques y un sistema de atracción de capital empieza a funcionar en el parque. Se crean empresas de base tecnológica gracias a esa cooperación entre la universidad y el tejido empresarial. Y sobre todo un elemento muy importante, que es que aumenta la inversión en I+D y sobre todo, y eso lo hemos visto en zonas como Campanilla, que era una zona un poco deprimida, que es donde se ubica el Parque Tecnológico de Andalucía, empieza a crearse alrededor del parque una serie de empresas que dan servicios a las empresas que están ubicadas en los parques, con lo cual el impacto económico en la zona es muy importante. Y para las empresas, ¿cuáles son las ventajas de ubicarse o no en un parque científico-tecnológico? ¿Por qué deciden las empresas ubicarse en un parque? Pues básicamente son 7 las razones, os las he puesto ahí, pero sobre todo las empresas van buscando ayuda, van buscando infraestructuras que le ayuden a crecer, van buscando un elemento de marketing, el decir que están en el parque tecnológico, una empresa que tiene 2 trabajadores, pues le sirve como tarjeta de presentación. Van buscando proyección nacional, incluso internacional, porque los parques, como he dicho, son una red que está conectada con redes a nivel nacional e internacional. Y, sobre todo, van buscando y se encuentran lo que hemos denominado la Open Innovation, es decir, la cooperación con todo tipo de entidades que están ubicadas en el parque, tanto otras empresas como organismos de I+D, entidades gubernamentales, etcétera, y se empiezan a crear ese elemento de cooperación, ese elemento de networking. Nosotros hemos estado estudiando por qué los parques son las herramientas que mejor funcionan y que más impacto tienen en el sistema de innovación. En España, en el sistema de innovación español, existen una variedad de agentes, ¿no? Que os lo he puesto aquí. Pero ninguno de ellos cumplen todas las funciones posibles, o el máximo número de funciones posibles, como es el caso de los parques científico-tecnológicos. Aquí os he puesto, en esta representación, os he puesto pues, las principales funciones que se cumplen en el sistema de innovación. La generación de conocimiento, la transferencia de tecnología, la cooperación empresarial, el desarrollo empresarial, la internacionalización, acceso a financiación. Si veis, cada uno de estos agentes cumplen algunas de estas funciones, pero el único que las cumple todas son los parques científicos y tecnológicos. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque los parques científicos y tecnológicos son los únicos que albergan a las 4 patas de la cuádruple hélice. Es decir, son los únicos que albergan físicamente a la administración, a la sociedad, porque los trabajadores, el empleo forma parte de la sociedad, a instituciones académicas, es decir, a universidades, institutos de investigación, y a las empresas. Y los albergan físicamente, y eso le da la posibilidad de que se creen conexiones entre todos ellos y dé lugar a lo que podemos ver aquí, a un ecosistema local de innovación. Este ecosistema local de innovación se alimenta con circulación de información, que eso es el elemento primordial que tiene que existir en un parque científico-tecnológico para que cumpla su función. Es decir, tiene que cumplir todas las funciones que hemos visto anteriormente a través de una circulación incesante de información entre todos los miembros de la cuádruple hélice que están albergados en el parque. Pues este modelo es el modelo que APTE ha replicado a nivel nacional y que ha puesto en contacto
y es la principal función de nuestra asociación. Ahora voy a hablar un poco más en detalle de cómo la ASTE gestiona su red, cómo gestiona y lleva a cabo el networking entre todos sus miembros y que ha hecho que la ASTE sea un caso único. Y voy a explicar por qué. Aquí podéis ver, en este lado, los puntos rojos son todos los parques que hay en funcionamiento en España. Y en la parte derecha, en los puntos verdes, son los parques que están en estos momentos en estado de gestación, en proyectos, que básicamente en los próximos 3 o 4 años ya pasarán a los puntos rojos, es decir, pasarán ya a estar en funcionamiento. Nosotros, la entidad coordinadora de la asociación, estamos aquí, en el punto 33, en Málaga. Y desde aquí articulamos una red interconectada de personas que trabajan todos los días con el único objetivo de mejorar el funcionamiento de sus parques y de hacer ver que los parques, el modelo de parque, funciona. Nosotros, dentro de la ASTE, para hacer funcionar esta red, hemos hecho 3 subredes. Hemos creado 3 subredes. En un primer lugar está la red de los directores de los parques científico-tecnológicos, que esta red ha desarrollado una función importantísima. Cuando la Asociación de Parques de Colombia empieza a funcionar, tiene que utilizar a los directores de los parques para que sean los profesores de los próximos parques que empiecen a funcionar, de los proyectos de parque. Gracias a los directores de los parques se ha podido llevar a cabo proyectos tan importantes como los proyectos de asistencias técnicas, que ha hecho posible que los parques que se encontraban en desarrollo pasen a estar en funcionamiento en un periodo mucho antes de lo normal. Normalmente un parque, desde que está en periodo de gestación hasta que empieza a funcionar, transcurre un periodo de 10 años más o menos. Sin embargo, con este proyecto de asistencias técnicas hemos logrado acortar el ciclo de desarrollo y hacer que los parques funcionen en un periodo más corto de tiempo. Por otro lado, los directores de los parques han contribuido al desarrollo, además del apoyo a la creación de los parques nuevos, también a proyectos de cooperación comunes, como por ejemplo el estudio del impacto socioeconómico de los parques en España. Y me paro un poco a explicar el proyecto de asistencias técnicas porque merece la pena saber cómo funciona. Nosotros hemos articulado estas asistencias técnicas cogiendo a 2 directores de parque y haciendo que vayan físicamente a ver el proyecto de parque que solicita la ayuda, ¿no? Estos directores de parque analizan tanto la gobernanza del parque, es decir, el departamento de marketing, el departamento de planificación, de urbanización, de financiación, es decir, todas las áreas de gestión que tiene que tener un parque, y detectan las posibles necesidades que tiene el parque y le ayudan, le proponen alternativas. Con ello hemos conseguido que el 50% de los 38 parques que ayudamos a desarrollarse se desarrollaron en menos de 3 años. Por otro lado, dentro congresos, seminarios, jornadas de información, de divulgación, y gracias sobre todo a que durante este año hemos intentado seleccionar nuestro talento, y lo que hemos hecho es crear un filtrado de nuestro talento para conocerlo en más profundidad, y hemos creado la red de expertos en gestión de I+D+I, que son muchos de los ponentes que hemos traído a este congreso a Colombia. Porque en la red tienes que detectar el talento que tienes para poder utilizarlo y para poder explotarlo en pro y en beneficio del desarrollo de los parques. Por otro lado, además de los directores de los parques, la asociación hemos creado una red de técnicos. Los técnicos son las personas que los parques tecnológicos se ocupan de la cooperación empresarial y de fomentar proyectos de cooperación entre sus empresas, tanto con empresas del mismo parque como con empresas de otros parques a nivel nacional e internacional. Y tenemos a 42 personas en 42 parques en funcionamiento que trabajan con un programa común y con el único objetivo de hacer que las empresas de los distintos parques miembros de la asociación se conozcan y puedan satisfacer entre unas y otras sus
necesidades de colaboración, sus demandas y puedan hacer proyectos de cooperación conjunta. Y, por último, la otra red que tenemos en la asociación es una red que hemos creado gracias a que nos han calificado a la propia asociación como oficina de transferencia de resultados de investigación. Y lo que intentamos hacer es que las necesidades de las empresas se satisfagan con el trabajo de los grupos de investigación de las universidades. Aquí me gustaría incidir en la importancia de que nuestra red, la red que hemos creado en la ACTE con todos los parques que tenemos en nuestra asociación, no es una red endógena, no es una red que su conocimiento solamente se distribuya en el territorio nacional, sino que hemos querido ser una red que esta experiencia que ya llevamos en más de 25 años de desarrollo de parques la exportemos a otros lugares del mundo. Y hemos tenido una gran actividad en Latinoamérica. Hemos ayudado a la creación de asociaciones de parques e incluso de parques en países como Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, Costa Rica y Cuba. Por ejemplo, en Argentina, en 1999 y en el año 2000, apoyamos la creación de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de Argentina y también a la Federación Bonaerense de Parques. En Brasil hemos tenido una gran actividad, que empezamos en 1998 con un acuerdo con Amprotec, que es la Asociación de Parques e Incubadoras de Brasil, a la que ese convenio, el objetivo que teníamos era apoyar la creación de parques en toda Latinoamérica. En 2001 también hicimos con ellos un proyecto de cooperación para el apoyo a la gestión de nuevos parques. Viajó por Recife, por Curitiba, por Belo Horizonte y por Florianópolis, apoyando la creación de nuevos parques. Y además, en 2002, realizamos un curso de gestión de parques para los responsables del Parque de Belo Horizonte. En Chile, también a finales de los 90, apoyamos la creación de parques industriales en Chile. Y en México hemos colaborado con la Asociación AMIRE, que es la Asociación Mexicana de Incubadoras y Empresas, en la creación del Parque de León y en la creación del Parque Tecnológico de Mixteca. Es decir, el conocimiento que hemos acumulado en estos 25 años estamos dispuestos a exportarlo. Una característica muy importante para que una red y un networking funcione es que tienes que tener una estrategia de comunicación. Es decir, esa información que tiene que estar constantemente en circulación tiene que estar basada en una estrategia de comunicación para hacer que la información que circule sea una información que interese a los parques, sea una información tanto a nivel de forma endógena, es decir, a nivel interno como a nivel externo, es decir, que llegue a la sociedad, y tiene que ser una información que se transmita en un lenguaje accesible para que la sociedad se entere de qué es lo que hacen los parques y cómo contribuyen los parques al desarrollo socioeconómico. Para ello, y sobre todo para acercar la importancia de los parques a la sociedad, la ACTE también se ha convertido en un medio social y se ha involucrado y se ha metido en las redes sociales para hacer que el impacto mediático de la información que generamos llegue al máximo número posible con un único objetivo. El único objetivo que tenemos es llegar a la sociedad, hacerles ver que la inversión y el apoyo a los parques es necesario para el desarrollo socioeconómico y para la mejora de la calidad de vida. Aquí os he puesto un esquema de las 3 redes que la Asociación de Parques hemos creado para dinamizar el networking entre la diversidad de agentes que tenemos en nuestra asociación. ¿Y a qué ha contribuido este trabajo? Es decir, este networking, que ha sido la base característica de los parques españoles, ¿a qué ha contribuido? Pues ha contribuido fundamentalmente a que se haya contribuido, como podéis ver, la barra en azul son los parques que teníamos... las barras rojas eran los parques que teníamos en desarrollo y poco a poco han ido convirtiéndose en parques en funcionamiento gracias sobre todo a este proyecto de asistencia técnica. Hemos ido creciendo el número de empresas. En el último año, que estamos en un periodo de crisis, sin embargo, el número de empresas ha crecido un 3%, cuando informes como el informe GEM, que es un informe que mide el crecimiento de las empresas a nivel internacional, situaba el crecimiento empresarial en España, en general,
negativo, era un crecimiento del 2% negativo. Sin embargo, las empresas de los parques crecen un 3% positivo. Tenemos 11 sectores importantes. El sector de la información, el sector TIC, ha sido el sector por excelencia. Es decir, la mayoría de los parques tienen un fuerte componente TIC porque la sociedad de la información fue el elemento clave para el desarrollo de los parques en España. Además, las pymes tecnológicas, las pymes que se basan en el sector TIC, son pymes que resisten más y tienen unas necesidades para la creación menores que otro tipo de sectores. Sin embargo, otros sectores emergentes están entrando con fuerza en la actividad de los parques, como puede ser el sector salud, energía y medio ambiente, la aeronáutica y la biotecnología. El número de trabajadores ha descendido en un 3%. Sin embargo, en comparación con las estadísticas nacionales, es un descenso muy pequeño. Los trabajadores en I+D, curiosamente, han aumentado un 3%, con lo cual lo que estamos viendo es que los parques españoles se están especializando en actividades de I+D, que es la característica, es la seña de identidad de los parques. Tiene que ser la seña de identidad de los parques. La facturación ha caído un 7%, que si lo comparamos también con las estadísticas nacionales, es también una caída muy, muy leve. Y, aunque no lo he puesto aquí, la inversión en I+D ha caído un 12%. Sin embargo, el presupuesto que tenemos nosotros en España para actividades de I+D cayó un 25%. Es decir, si la inversión en I+D de los parques cae un 12%, y cuando el apoyo que tenemos nosotros para hacer actividades de I+D cae un 25%, ¿qué significa? Pues significa que los parques están financiando la mitad, el 50% de las actividades de I+D que se genera en España. He estado estudiando la situación que tenéis en Colombia para la creación, bueno, que tenéis en Colombia y sobre todo que tenéis en la región de Boyacá para la creación de parques, ¿no? Y como decía ayer Mauricio Guedes, lo que tenéis es un gran desafío. Y gracias a ese desafío tenéis la oportunidad de innovar, la oportunidad de crear una nueva situación. Cuando se tiene un desafío, hace falta un cambio. Y he estado viendo los principales problemas que tenéis para el desarrollo de los parques, y que básicamente pues, son 6, ¿no? He estado viendo que decís que un principal problema, una barrera que tenéis para el desarrollo de parques en Boyacá y en Colombia es la escasa provisión de terreno e infraestructura. Ya os he explicado que el terreno no es absolutamente necesario, no es condición sine qua non para el desarrollo de parques. Hay parques que se crean y se desarrollan en un solo edificio. Tenéis poca conexión con la industria. Pues a lo mejor lo que hace falta es analizar qué necesidades tiene la industria y cómo podéis apoyar esas necesidades de la industria apoyando la industria local. También decís que generáis poco conocimiento en materia de ciencia y tecnología para transferir el tejido industrial. Es lo mismo, es decir, si generáis poco conocimiento en materia de I+D para la industria, tenéis que saber qué necesita esa industria para poder hacer que la universidad, que el conocimiento se alinee a las necesidades de esa industria. Es decir, que no sigan caminos paralelos. También tenéis falta de mecanismos que atraigan empresas e inversión al parque. Las empresas van donde se les ayuda. Es decir, tenéis que crear un sistema de infraestructura, tanto de telecomunicaciones como de infraestructura de apoyo al desarrollo de esas empresas a nivel de laboratorios o a nivel de sistemas de infraestructura que le apoye a su actividad diaria. Tenéis dificultad de obtener estadísticas de la actividad de parque. Esa es una dificultad con la que yo me encontré desde el primer día que empecé a trabajar en mi asociación. Pero gracias al contacto con las personas, es decir, una red es un grupo de personas a las que tienes que conocer, tienes que saber cuáles son sus características personales, sus intereses, sus necesidades, para siempre poder darle lo que cada uno necesita, para que todo el mundo esté contento y te vea, establecer la confianza necesaria para que te abra las puertas de su casa y te dé la información que tú necesitas. Y por último, la inexistencia de un organismo estatal que tenga información de los parques. Eso es una labor también, un problema que nos encontramos también nosotros, pero que gracias a la labor de lobby que hacen las asociaciones como la APTE,
hemos conseguido mucho. Es decir, nosotros, gracias a esta labor de lobby, conseguimos que el Gobierno creara una orden de parques para ayudar a los parques. Ahí tenéis también en Colombia una tarea muy importante, pero que solamente se consigue siendo muy pesado y estableciendo una labor de lobby, llamando a la puerta de los principales responsables políticos para que establezcan una ley de apoyo a los parques. Ayer veíamos el ejemplo de Mauricio Guedes, en el que no hace falta dar subvenciones para la creación de parques, pero si tú estableces un mecanismo de que las grandes empresas tienen que destinar un 1% de su facturación a actividades de I+D, pues con eso podéis conseguir financiación. Las regalías del sistema petrolífero se pueden utilizar para la creación de parques. Tenéis un desafío, pero que es un desafío que se puede lograr solucionar, y que desde la Asociación de Parques estamos dispuestos a contribuir a solucionar y apoyaros en el desarrollo de parques, al igual que hemos hecho con otros países de Latinoamérica. Muchísimas gracias.